Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre la Ley 1695-2013, el Decreto 2767-2012 y el Decreto 1790-2012. Nuestro grupo es Mariana Acevedo Reina, Natalia Peña Leguizamón y Joan Stevens Rubio López. Ley 1695 del 2013. Incidente de impacto fiscal. De acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, el Procurador General de la Nación o uno de los ministros del Gobierno podrá solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal cuyo trámite será obligatorio. Definición. Según la Corte Constitucional de Colombia, el incidente de impacto fiscal es un procedimiento establecido para abrir un espacio de diálogo y deliberación entre el Gobierno Nacional, el Procurador General de la Nación y las altas cortes, con miras a determinar el impacto de los efectos de sus sentencias en la sostenibilidad fiscal. Procedencia. El incidente de impacto fiscal procederá respecto de todas las sentencias o los autos que se profieran con posterioridad a la misma por las máximas corporaciones judiciales cuando se altere la sostenibilidad fiscal independientemente de la postura tomada en el proceso por la corporación, aun cuando no haya participado dentro del mismo. Etapas del proceso. 1. Presentación. El incidente de impacto fiscal deberá presentarse ante el magistrado de la alta corporación que presentó la ponencia de la sentencia o auto que se profirió con posterioridad a la misma, dentro del término de ejecución. Una vez revisado que se haya presentado en el término, el juez concederá la apertura del incidente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud de apertura del incidente. El incidente se sustentará dentro de los 30 días hábiles siguientes al día que fue concedido. 2. Contenido. La sustentación del incidente de impacto fiscal deberá contener lo siguiente. 1. Las posibles consecuencias de la providencia en la sostenibilidad de las finanzas públicas. 2. Las condiciones específicas que explican dichas consecuencias. 3. Los planes concretos para el cumplimiento de la sentencia o de los autos que se profieran con posterioridad a la misma, que aseguren los derechos reconocidos en ella en un marco de sostenibilidad fiscal. 3. Admisión. Una vez presentado y sustentado el incidente, la respectiva corporación lo admitirá siempre y cuando reúna los requisitos señalados en la presente ley. El auto que admita el incidente dispondrá: 1. Que se notifique por estado al solicitante. 2. Que se notifique por estado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Que se notifique por estado a las partes que hacían parte del proceso sobre el cual se solicita la apertura del incidente de impacto fiscal. 4. Que se fije fecha para la audiencia del impacto fiscal, la cual deberá celebrarse dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estado de todas las partes. 4. Audiencia. Durante la audiencia de impacto fiscal, el solicitante explicará las consecuencias de la sentencia o del auto que profiera con posterioridad a la misma en las finanzas públicas y el plan concreto para su cumplimiento. 5. Decisión. En los 10 días siguientes a la realización de la audiencia, según la corporación que corresponda, se decidirá por mayoría de sus miembros si procede a modular, modificar o diferir los efectos de la misma sin que pueda cambiar el sentido del fallo, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. Datos a tener en cuenta. 1. Rechazo del incidente. El rechazo del incidente se dará en los siguientes casos. 1. Cuando se presente por fuera del término previsto en la presente ley, y 2. Cuando habiendo sido inadmitido no se hubiere corregido el incidente dentro de la oportunidad legalmente establecida. 2. Inadmisión del incidente. Se inadmitirá el incidente que no reúna el contenido señalado en la ley. En él se incluirán específicamente y puntualmente los elementos que requieren mayor detalle, los que la corporación considera ausente o la información que considere relevante, para que en los 5 días siguientes a su notificación el solicitante lo aporte. 3. Desistimiento del incidente. Una vez sea notificado el auto que admite el incidente, no se podrá desistir de este. 4. Recurso de insistencia. En caso de que el fallo sea negativo o inasequible, el solicitante podrá acudir al recurso de insistencia, el cual se deberá interponer ante la corporación que evaluó el incidente de manera escrita dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que falle el incidente y deberá contener las razones que lo sustenten. El decreto 2767 de 2012, ¿de qué nos habla? Este establece disposiciones relacionadas con el presupuesto público en el contexto de gestión de desastres.
citando específicamente el artículo 352 de la Constitución Política de Colombia, el cual nos habla que este dispone que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. Y la Ley 1483 de 2011, la cual nos dicta que por medio de esta se dictan las normas orgánicas de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales, estableciendo que el presupuesto de vigencias futuras no podrá exceder del periodo de gobierno actual. Este decreto se encuentra dado en 2 artículos. El primer artículo resalta la declaración de importancia estratégica, el cual habla que aquellos proyectos de inversión que soliciten autorización de vigencias futuras y superen el periodo de gobierno deben ser categorizados como de importancia estratégica de parte de los consejos de gobierno de las entidades territoriales y deben cumplir con unos requisitos específicos. El primer requisito es que dentro de la parte general estratégica del plan de desarrollo vigente de la entidad territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que tiene para la entidad territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en este periodo y trasciende al siguiente. El segundo punto es que, consecuente con el literal anterior, dentro del plan de inversiones del plan de desarrollo vigente, debe estar incorporado el proyecto para el cual se solicita la vigencia futura, el cual supera el periodo de gobierno. El tercero es que, dentro del marco fiscal de mediano plazo de la entidad territorial, debe estar incorporado allí el impacto en términos de costos y efectos fiscales del desarrollo del proyecto para los 10 años de vigencia del marco fiscal. En el punto 4 se debe tener que el proyecto debe estar dentro del banco de programas y proyectos de la entidad territorial. Y ya para terminar, en el requisito número 5 se debe tener en cuenta que los estudios técnicos deben tener todos los proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones, y asimismo deben incluir la definición de las obras prioritarias e ingenierías en detalle, las cuales deben ser aprobadas por la Oficina de Planeación de la entidad territorial o quien sea el encargado en ese momento. En el artículo número 2 está establecido el contenido de los estudios técnicos. Esto quiere decir que en todos los casos los estudios técnicos que acompañen a los proyectos de inversión, que valga la redundancia, ya como lo habíamos dicho antes, superen el periodo de gobierno, deberán contener como mínimo, además de la definición del impacto territorial del proyecto, permitir evidenciar la importancia estratégica de lo mismo en los siguientes puntos. Punto número 1, identificación del proyecto. Punto número 2, descripción detallada del proyecto. Punto número 3, fases y costos de ejecución de cada fase del proyecto. Punto número 4, impacto del proyecto en el desarrollo territorial. Punto número 5, valoración técnica, económica, financiera, jurídica, ambiental y social del proyecto. Punto número 6, diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto. Punto número 7, identificación de la población afectada y necesidad de efectuar consultas previas. Punto número 8, análisis del impacto social, ambiental y económico. Y punto número 9, identificación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la ejecución del proyecto. Decreto 1790 de 2012. Definición. Por medio de este decreto se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones previo a la creación de un comité consultivo para la regla fiscal de carácter técnico independiente que se pronunciará sobre la metodología y definición de parámetros básicos requeridos para la operación de la regla fiscal. ¿De qué nos habla el decreto 1790 de 2012? Esta es una normativa colombiana que comenta aspectos relacionados con cómo se crearán los comités, por quiénes estarán conformados, sus funciones, sobre la calidad de los miembros y sobre la vigencia. Este decreto tiene 15 artículos en total. A continuación les voy a exponer unos de los más relevantes. El artículo 1 nos habla de la composición del comité consultivo para la regla fiscal. Este nos dice que tiene que estar conformado por 9 integrantes de la siguiente manera: 3 decanos de las facultades de economía de diferentes universidades del país, 2 consultores de reconocida trayectoria, 2 investigadores de reconocidos centros de investigación
y 2 presidentes de las comisiones económicas del Congreso de la República. El artículo 2 nos habla de la selección de los miembros. Primero, los decanos de las facultades de Economía serán designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los consultores de reconocida trayectoria serán designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la lista que elaboren la Secretaría Técnica de Comité con base en criterios de experiencia y publicaciones. Los investigadores provenientes de reconocidos centros de investigación serán designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la lista de instituciones para que el efecto elabore la Secretaría Técnica del Comité. Y los presidentes de las comisiones económicas del Congreso de la República serán designados por el presidente del Congreso. El artículo 4 es otro de los más relevantes. En este nos habla de las reuniones y convocatorias del Comité Consultivo para la Regla Fiscal. Esta nos comenta que al menos se debe reunir 2 veces al año, ya sea virtual o ya sea presencial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá asistir a las reuniones del comité cuando así sea él lo considere. El artículo 5 nos habla de las funciones del comité. Este tiene en total 6 funciones. Unas de ellas son la metodología y definición de parámetros básicos requeridos para la operación de la regla fiscal, el informe de cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno Nacional debe presentar ante las comisiones económicas del Congreso de la República, las demás que correspondan de acuerdo con sus funciones, y la suspensión de la regla fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1473 de 2011. Otro de los artículos destacados es el artículo 6. Este nos habla sobre la Secretaría Técnica del Comité. Esta estará a cargo de la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o de la dependencia que haga de sus veces. El artículo 8 nos habla del presidente del Comité Consultivo para la Regla Fiscal. Y el artículo 9 nos habla de sus funciones. Una de sus funciones son presidir y coordinar las sesiones del comité, ejercer la presentación del comité, coordinar con la Secretaría Técnica del Comité el orden del día de cada una de las reuniones y avalar y suscribir las actas en que se recojan las recomendaciones y los temas discutidos en cada una de las sesiones del comité. Por último, tenemos el artículo 14. En esta nos habla de la calidad de los miembros. Los miembros del comité y los grupos técnicos externos no tendrán calidad de servidores públicos o de miembros de junta o consejo directivo por el hecho de pertenecer a los mismos. En consecuencia, no se generará vínculo laboral alguno con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni derecho al reconocimiento de salario o honorarios.